Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Jesús, líder religioso o político. Jesús de Nazaret fue una figura central en la historia de la espiritualidad del mundo occidental. Y es verdad que ha sido interpretado desde diferentes enfoques a lo largo de los siglos. Entre estas interpretaciones, la idea de que Jesús fue un rebelde judío o un celote ha captado la atención de historiadores, teólogos y escritores desde hace tiempo. Esta perspectiva, que sitúa a Jesús en el contexto de los movimientos políticos y religiosos del siglo I en Judea, ofrece una visión radicalmente distinta de la imagen tradicional de Jesús como un maestro espiritual pacífico o el Hijo de Dios. Podemos pensar también en figuras como Herodes el Grande, que también estuvo inmerso en las luchas teológicas y políticas relacionadas con los judíos y con también el gobierno de los romanos en Judea. Podemos decir que en cuanto al contexto histórico de Judea en el siglo I, el entorno en el que vivió Jesús fue un periodo turbulento de la historia judía, caracterizado por tensiones políticas, sociales y religiosas. Judea estaba bajo el control del Imperio Romano o de Roma, que gobernaba la región con mano dura, a través de procuradores como Poncio Pilato, por ejemplo. Para los judíos, el sometimiento a Roma era tanto una humillación política como un problema también religioso y teológico, ya que muchos consideraban incompatible la soberanía extranjera con la creencia en el dominio exclusivo de Yahvé sobre su pueblo, sobre el pueblo judío. En este contexto surgieron varios movimientos de resistencia judía. Entre ellos estaban los celotes, un grupo conocido por su oposición violenta al dominio romano. Los celotes eran radicales nacionalistas que creían en la restauración del reino de Israel por medios militares, si fuera preciso o necesario. Otros grupos, como los esenios o los fariseos, también jugaron roles importantes en la vida religiosa y política de la época, aunque sus métodos diferían. Este marco contextual es fundamental para comprender las diversas interpretaciones de Jesús como un rebelde o incluso como un celote. Además, también hay que decir que Jesús puede ser entendido quizás como un líder subversivo por algunos historiadores. Una de las interpretaciones más controvertidas de Jesús es la que lo ve como un líder subversivo que desafió tanto al dominio romano como a las élites religiosas judías de su tiempo. Esta idea se basa en varios elementos del relato evangélico que parecen indicar un conflicto con las autoridades políticas. Por ejemplo, Jesús fue crucificado, un método de ejecución reservado a los criminales y rebeldes políticos en el sistema político romano. La inscripción sobre la cruz Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, es bastante significativa y refuerza la idea de que Roma lo veía como una especie de amenaza política clara. Además, muchas de las acciones de Jesús podrían interpretarse como gestos simbólicos de resistencia política. La entrada triunfal en Jerusalén, montado en un burro y aclamado como rey por las multitudes, recuerda a las procesiones de los reyes judíos en la tradición bíblica. Además, el episodio de la purificación del templo, en el que Jesús vuelca a las mesas de los cambistas y denuncia la corrupción de los sacerdotes, es otro ejemplo claro que puede leerse como un acto político, en cierta medida, ya que el templo no solo era el centro de la vida religiosa, sino también un símbolo de la colaboración con el dominio romano a través precisamente de los impuestos. Por otra parte, también podemos pensar si fue Jesús un celote. Algunos estudiosos e historiadores han ido más allá al sugerir que Jesús pudo haber sido un celote, es decir, un miembro o simpatizante de este movimiento de resistencia armado. El término celote en sí no aparece en los evangelios, pero algunos de sus discípulos tienen vínculos con esta ideología. Simón el Celote, por ejemplo, uno de los 12 apóstoles, lleva un nombre que podría indicar su afiliación a este grupo. Judas Iscariote, cuyo apellido podría derivarse de Sicari, una rama extremista de los celotes, también ha sido relacionado con esta interpretación en relación con los celotes. Además, ciertas declaraciones de Jesús parecen resonar con la retórica nacionalista de los celotes. Por ejemplo, su énfasis en el reino de Dios ha sido interpretado por algunos como una llamada a la liberación política, más que una idea exclusivamente religiosa o espiritual. Asimismo, su advertencia de que no vino a traer paz sino espada, Mateo 10:34, aunque comúnmente interpretada de forma metafórica, ha sido también utilizada para argumentar que Jesús defendía una agenda radical y posiblemente violenta. Sin embargo, hay problemas con esta interpretación. Los evangelios también presentan a Jesús como alguien que predica el amor a los enemigos y rechaza explícitamente la violencia, como cuando reprende a Pedro por usar una espada en el arresto en el huerto de Getsemaní.
Esto parecería contradecir el carácter belicoso de los celotes, quienes promovían la guerra santa contra Roma. Además, Jesús no muestra interés en liderar un levantamiento militar, como esperaban muchos de sus contemporáneos o de sus coetáneos, que ansiaban un Mesías guerrero. Además, hay que decir que Jesús y los movimientos apocalípticos, pues también es otra forma de interpretar a Jesús en el contexto de su tiempo, y sería verlo como parte de estos movimientos apocalípticos que proliferaron en Judea durante el siglo I. Estos movimientos, que a menudo se solapaban con las ideas celotas, compartían la creencia en una intervención divina inminente que establecería el reino de Dios en la tierra y derrocaría a los opresores, que eran los romanos. El mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, por otra parte, puede entenderse en este marco. Muchas de sus enseñanzas, como las bienaventuranzas, reflejan una inversión de los valores del mundo actual, una característica común de la literatura apocalíptica. Desde esta perspectiva, se puede decir que Jesús podría ser visto como una especie de líder revolucionario, aunque, eso sí, su revolución sería de naturaleza espiritual y social en lugar de militar. Sin embargo, incluso dentro de este marco interpretativo, la figura de Jesús sigue siendo ambigua. Su mensaje incluye elementos radicales como la denuncia de la riqueza y el poder, pero también una llamada a la reconciliación y al perdón. Esta combinación de radicalismo y pacifismo hace que Jesús sea difícil de encajar en cualquier categoría política simple, ya sea como celote o como líder apocalíptico. En cuanto a las implicaciones de interpretar a Jesús como rebelde, pues son varias. La idea de Jesús como un rebelde judío tiene implicaciones significativas para la teología y la historiografía. Si Jesús fue principalmente un líder político o un revolucionario, esto podría cambiar nuestra comprensión de su mensaje y de su misión religiosa. En lugar de centrarse en la salvación espiritual, su vida y enseñanzas podrían reinterpretarse como un esfuerzo por transformar las estructuras sociales y políticas de su tiempo, aunque esto es compatible también con su interpretación religiosa. Sin embargo, esta interpretación también plantea preguntas difíciles. ¿Cómo reconciliar las enseñanzas pacíficas de Jesús con la idea de que fue un revolucionario? O, por ejemplo, ¿cómo interpretar su relación con el judaísmo de su época, particularmente con los fariseos que también buscaban una renovación religiosa, pero a través de medios diferentes? Además, ¿qué decir de su resurrección y de la posterior interpretación cristiana de su papel como el Hijo de Dios? En conclusión, se puede afirmar que la figura de Jesús como un rebelde judío o celote es una interpretación fascinante, pero que arroja luz sobre un contexto histórico y político de su tiempo. Sin embargo, podemos decir que esta perspectiva tiene sus limitaciones y no captura la complejidad completa de quién fue Jesús, aunque su vida y su mensaje incluyeron elementos de resistencia y subversión, también se caracterizaron por un profundo compromiso con la no violencia, el amor al prójimo y también con la transformación espiritual. Por tanto, en última instancia se podría decir que Jesús sigue siendo una figura polifacética que desafía las categorizaciones simples o simplistas. Ya sea visto como un maestro espiritual, un profeta apocalíptico o un rebelde político, su impacto en la historia y en la cultura es absolutamente innegable. Al explorar estas diferentes facetas, no solo entendemos mejor al hombre que vivió en Judea hace 2000 años, sino también las formas en que su vida sigue inspirando y desafiando a las generaciones posteriores. También es cierto que podemos considerar que Jesús de Nazaret es cierto que es una figura central del cristianismo y una de las personalidades más influyentes de la historia. Y aunque es conocido principalmente como el fundador del cristianismo, Jesús fue ante todo un líder judío religioso que vivió en el siglo I en el contexto de una Judea bajo dominio romano. Su vida y mensaje están, por tanto, profundamente arraigados en las tradiciones, creencias y debates religiosos de su época. Entender a Jesús como líder religioso judío implica analizar su función dentro del judaísmo de su tiempo, su mensaje, sus enseñanzas y su interacción con las diversas corrientes religiosas y políticas que conformaban el judaísmo del Segundo Templo. Además, se puede decir que se pueden buscar las raíces judías de Jesús, su misión religiosa, sus enseñanzas y prácticas, y cómo sus acciones se entendieron en el contexto de las expectativas mesiánicas y apocalípticas de su época. También se puede analizar cómo su liderazgo religioso se diferencia de otras figuras coetáneas y cómo estas raíces judías influyeron en el surgimiento del cristianismo. Realmente el cristianismo surgió sobre todo con la labor de Pablo de Tarso y de Pedro.
su discípulo y de otros discípulos. Para entender a Jesús como líder religioso judío es esencial situarlo en el contexto del judaísmo que abarcó aproximadamente desde el regreso del exilio babilónico, siglo VI a.C., hasta la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este periodo estuvo marcado por una rica diversidad de creencias y prácticas dentro del judaísmo, así como por tensiones internas y externas. En el tiempo de Jesús el judaísmo no era una religión monolítica. Existían diversos grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes que tenían diferentes interpretaciones de la ley, de la Torá, y distintas respuestas a los desafíos políticos y espirituales de la época. Los fariseos, por ejemplo, enfatizaban la observancia de la ley y la tradición oral, mientras que los saduceos, que controlaban, por otra parte, el sacerdocio y el templo, se enfocaban en el culto ritual. Los esenios, por su parte, eran un grupo separatista que buscaba pureza espiritual y los celotes promovían la resistencia activa contra el dominio romano. En cuanto a los esenios, eran una comunidad espiritual o religiosa. Quizás Jesús estuvo influido por los esenios, o incluso estuvo en los esenios, no se sabe con seguridad. Jesús vivió y enseñó en este contexto complejo, marcado por una fuerte expectativa de liberación divina y de llegada del reino de Dios. Muchas personas esperaban un Mesías, un líder enviado por Dios para restaurar la independencia de Israel y establecer un reino de justicia. Estas expectativas mesiánicas y apocalípticas influyeron profundamente en los mensajes de Jesús y en cómo fue recibido por sus coetáneos. Jesús puede también interpretarse como maestro de la Torá. De hecho, una de las principales formas en que Jesús ejerció su liderazgo religioso fue como maestro de la ley judía. En los evangelios, Jesús es representado frecuentemente enseñando en sinagogas, en el templo de Jerusalén y en espacios públicos. Aunque no era un sacerdote ni tenía un cargo oficial dentro de las estructuras religiosas de su tiempo, su conocimiento de las escrituras hebreas y su capacidad para interpretar la ley y lo establecido como por los ritos religiosos le hacían, diríamos, figurar como una especie de líder religioso. Jesús ofrecía interpretaciones novedosas y a menudo radicales de la Torá. En el Sermón del Monte, por ejemplo, se presenta como alguien que no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. A través de una serie de declaraciones han oído que se dijo, pero yo les digo, Jesús reinterpreta mandamientos fundamentales como el no matarás o el no cometerás adulterio, llevándolos más allá de su cumplimiento externo hacia una transformación interior o interna del corazón y las intenciones. Este enfoque en la ética interna y en la pureza del corazón era consistente con las tradiciones proféticas del judaísmo, que enfatizaban la justicia, la misericordia, la compasión, la piedad y la fidelidad a Dios por encima de los rituales externos. Sin embargo, sus enseñanzas también lo colocaron en tensión con otros líderes religiosos, particularmente con los fariseos y los saduceos. Mientras que los fariseos buscaban una estricta observancia de la ley y la tradición moral, Jesús criticaba lo que percibía como una hipocresía en su interpretación y práctica, acusándolos de centrarse en detalles menores mientras descuidaban los aspectos más importantes de la ley, como la justicia, por ejemplo, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Estas confrontaciones no deben entenderse como una oposición total al fariseísmo, sino como debates internos dentro del judaísmo sobre cómo interpretar y vivir la ley. En este sentido, el reino de Dios, el centro del mensaje de Jesús, fue algo muy importante y es el tema central de la enseñanza de Jesús, ya que anunció el reino de Dios. Esta idea, profundamente arraigada en la tradición profética judía, tenía tanto implicaciones religiosas como sociales y políticas, podríamos decir también. Para Jesús el reino de Dios no era solo un futuro evento escatológico, sino una realidad que ya estaba irrumpiendo en el presente a través de su ministerio y de sus propios actos. En sus parábolas, Jesús describe el reino de Dios con imágenes extraídas de la vida cotidiana: un grano de mostaza que crece hasta convertirse en un árbol, una red que recoge peces de todo tipo, un tesoro escondido en un campo. Estas imágenes destacan el carácter inesperado, inclusivo y transformador del reino de Dios. Jesús enfatizaba además que el reino no era exclusivo para una élite religiosa, sino que el reino de Dios estaba abierto a todos, incluidos los marginados, especialmente los pecadores y los pobres. La proclamación del reino de Dios también tenía un fuerte componente ético. Jesús llamó a sus seguidores a vivir de una manera que reflejara los valores del reino de Dios: amor al prójimo, perdón, humildad
y justicia. Esta ética radical desafiaba las normas sociales y religiosas de la época, como se evidencia por su enseñanza de amar a los enemigos, Mateo 5,44, y su rechazo de las jerarquías sociales. Jesús, además, como profeta, en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, fue visto como un profeta, efectivamente, alguien que hablaba en nombre de Dios y llamaba al pueblo a la fidelidad a la alianza. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús denunció la injusticia y la hipocresía y anunció el juicio divino sobre aquellos que se apartaban de la voluntad divina. En este sentido, un ejemplo notable de su actividad profética es su acción en el templo, donde expulsó a los cambistas y comerciantes, acusándolos precisamente de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Este acto, podemos decir, que desafió tanto a las autoridades religiosas como al sistema económico del templo, y puede entenderse como una especie de denuncia profética de la corrupción y una llamada a la verdadera adoración de Dios. En este sentido, además, Jesús predijo la destrucción del templo, un evento que finalmente ocurrió en el año 70 después de Cristo, si bien estas predicciones pueden haber sido interpretadas como una amenaza por parte de las autoridades religiosas y romanas, también reflejan, en cierta medida, una visión apocalíptica común en su tiempo, en muchos de sus coetáneos. El liderazgo de Jesús a través de los signos y milagros también fue algo fundamental, fue una dimensión importante de su liderazgo religioso. La realización de signos y milagros que, según los evangelios, incluían curaciones, exorcismos y otros actos sobrenaturales. Estos milagros no sólo demostraban su autoridad divina, sino que también eran señales del reino de Dios en acción. Además, por ejemplo, las curaciones de Jesús no sólo aliviaban el sufrimiento físico, sino que también, además, restauraban a las personas para seguir viviendo en la comunidad, especialmente en el caso de los leprosos, los endemoniados y otros marginados de su tiempo. Estas acciones reflejaban un profundo compromiso con la compasión, precisamente, y la inclusión, valores centrales en su visión del reino de Dios o del reino divino. Los milagros de Jesús también lo posicionaron como una figura mesiánica para muchos de sus contemporáneos. En la tradición judía se esperaba que el Mesías trajera liberación y sanación al pueblo de Israel, y las acciones de Jesús parecían cumplir estas expectativas. De todas formas, su comprensión del mesianismo difería de la de otros movimientos de su tiempo, ya que rechazaba la violencia y el poder político en favor de un reino de Dios basado en el servicio, en la humildad, en la compasión, en el amor. Jesús, por tanto, y las expectativas mesiánicas, es algo que sucedió de forma evidente. El liderazgo de Jesús no puede entenderse completamente sin considerar su relación con estas expectativas mesiánicas. Además, en el judaísmo del Segundo Templo, el Mesías era visto o interpretado como un liberador enviado por Dios, ya fuera un rey descendiente de David, que restauraría el trono de Israel, o una figura sacerdotal que purificaría el culto. Jesús no se proclamó explícitamente como el Mesías en los Evangelios, pero aceptó este título en ciertos contextos, como su conversación con la samaritana y ante el Sanedrín. Sin embargo, su visión del mesianismo no cumplía con las expectativas populares de un líder político o militar. En lugar de buscar la liberación de Roma, Jesús habló de una liberación espiritual y un reino que no era de este mundo. Y en ese sentido, no cumplía las expectativas de un líder político militar. Esta reinterpretación del mesianismo, ha sido analizado, y es cierto que Jesús se enfrentó también a las autoridades judías, como en ese sentido se puede decir que algunos lo veían como una amenaza a la estabilidad política, otros se sintieron decepcionados porque no cumplió sus expectativas de un Mesías guerrero tampoco. Por tanto, hay una cierta complejidad, como se puede observar en sus actos, en sus comportamientos, porque dependemos de la tradición escrita, dependemos de lo que se sabe a nivel histórico, que tampoco es demasiado, afortunadamente o desgraciadamente. Yo diría que desgraciadamente, porque si hubiera realmente más historiadores que hubieran dejado datos sobre su figura, sobre sus palabras reales, y hubiera existido libros que se hubieran escrito justo en tiempos de Jesús o poco después de su muerte, tendríamos una mayor información, un mayor conocimiento de la realidad de Jesús como Mesías o de la realidad de Jesús como profeta judío, y tendríamos más certezas y menos dudas sobre su mensaje, sobre sus ideas. Pero la realidad es que no disponemos
de investigaciones profundas sobre cuáles fueron exactamente todas sus palabras, todas sus ideas, con todo detalle. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.